La mayoría de las empresas hoy en día, me atrevo a decir la mayoría, hay sus excepciones, son exitosas porque tienen una buena estructura organizacional, ¿cierto? Entre más empleados tenga una empresa y mejor estructurada esté esa empresa, de forma que tengan una visión clara en común y que todos trabajen en conjunto hacia esa visión, cada uno de los departamentos estructurados de tal forma que cumplan una función que aporte a esa visión y en conjunto, uniendo sus fuerzas, puedan llevar a cabo el éxito de esa visión, es lo que hace una empresa exitosa, ¿cierto? Si tú miras a tu alrededor, empresas grandes como Microsoft, ADO, no sé, Aeroméxico, se me ocurren por decir algunas, ese es el modelo de negocios y es por eso que son tan exitosas. Contrario a lo que pasa con una pequeña empresa, un pequeño negocio que muchas de las veces es una sola persona la que hace todo, ¿cierto? Y muchas de las veces es por eso que fracasan, porque precisamente no piensan en un modelo estructural en el que al unir diferentes elementos, diferentes recursos humanos con diferentes habilidades y fortalezas, complemente las debilidades del otro o de la otra función que es necesaria para que la empresa lleve a cabo su misión, su visión. Y eso pasa muy seguido, ¿no? Entonces tenemos el director general, por ejemplo, tenemos bajo el director general al gerente, después bajo él tenemos a los supervisores de los diferentes departamentos o áreas de la empresa y después bajo los supervisores tenemos a los empleados, los de operación, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo nada más, hay todavía empresas que tienen una estructura organizacional más extensa, más vasta, ¿no? Pero este es por darnos una idea. Y es así como trabaja la empresa secular en el mundo. Pero cuando Dios compró su iglesia, no crean que pensó en una estructura muy diferente a la estructura que usan las empresas de hoy en día para avanzar precisamente esta misión de avanzar el plan de Dios por medio de la fe que ya hemos estado leyendo en capítulo 1 de Primera de Timoteo. Y en esta visión de Dios para avanzar su reino, todos sus empleados tienen el mismo valor y el mismo espíritu. Y eso es algo muy bueno. Contrario a lo que pasa en una empresa secular, ¿cierto? También tienen una misma visión o misión. Guardar el evangelio, proclamando el evangelio y manteniendo la pureza del mismo, es esa misión, es esa visión. Dios está buscando que todos los hombres sean salvos, hemos estado leyendo en capítulos pasados. Ese es el corazón de Dios, ese es el palpitar del corazón de Dios. Y como empleados suyos, ese debería ser nuestro palpitar. Tener esa misma mente, ese mismo sentir. Y para eso Él nos ha dado su espíritu, porque sin su espíritu eso no sucedería. Seríamos una empresa que iría a la quiebra de aquí a 6 meses. Por decirlo así, obviamente la iglesia no es una empresa, quiero aclarar. La estructura organizacional del cuerpo de Cristo, SADSG, santos amados de solo por gracia, al igual que las empresas seculares tienen una estructura para su correcta operación. Ya hemos visto el rol de la mujer, por ejemplo, 2 sermones pasados, y cómo entra ese rol dentro de esta estructura. También hemos visto en el sermón pasado el rol del pastor dentro de la misma. Y hoy vamos a ver el rol del diácono o diácona dentro de esta estructura organizacional. El título de mi sermón lo tienen en sus boletines y en sus pantallas, es este: puntos a evaluar del aspirante a diácono o diácona, por eso lo puse ahí con el @. Al igual que la semana pasada con el aspirante a pastor, hoy vamos a indagar en la importancia de este rol dentro de la iglesia local y cómo la correcta operación de este rol nos va a ayudar a cumplir la misión que la iglesia de Cristo tiene. Y lo mismo que como sucedió la semana pasada es una descripción de un perfil. Por eso vamos a seguir ese mismo formato. La persona candidata o aspirante a diácono debe tener algo para cumplir ese perfil. Debe tener. Y
como nunca ha pasado en la historia de la iglesia desde que la plantamos, mi sermón solamente tiene un punto esta mañana. De la misma forma como nunca ha pasado, tiene 5 subpuntos, así que no se me emocionen tanto. El punto es este: debe tener el carácter de un pastor. Un diácono o diácona o diaconisa, como también por ahí vi que se les decía, debe de tener el carácter de un pastor. Así que vamos a indagar en el texto para ver qué quiere decir con eso, el carácter de un pastor. Versículo 8, otra vez. Dice, de la misma manera, también los diáconos deben ser de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancia deshonesta. Entonces, deben ser dignos. Les trae a la memoria esa palabra, la estuvimos viendo la semana pasada, ¿cierto? Incluso usamos una palabra ahí medio rimbombante, que dijimos que pundonor era sinónimo de ser digno. Entonces ahí está, ¿no? Como que empieza a tener sentido el por qué el perfil es muy parecido al del pastor, el carácter que debe de guardar este diácono del que habla la Biblia, esta posición, este rol que se debe de cumplir para la organización de la iglesia, tiene sentido en ese sentido, con esa primera palabra. Tiene que ser digno. Después habla de una sola palabra. ¿Qué quiere decir con esto? Que no sea de doble ánimo, que no sea de doble lengua, por decirlo así. Que por acá digo esto con este grupo de personas, pero con este grupo de personas digo otra cosa totalmente distinta. Que por acá al pastor le endulzo el oído y por acá estoy hablando del pastor, por ejemplo. Se dan muchos esos casos. Y es por poner con el ejemplo con el pastor, pero igual puede pasar con cualquier congregante de la iglesia. Entonces, eso no se debe de ver en esta persona, debe ser de una sola palabra, que su sí sea sí, que su no sea no. Cualquier otra cosa fuera de esto tiene una motivación de maldad. Luego dice, no dados al vino, esa es otra característica del perfil que debe tener. Recuerdan, la semana pasada también lo vimos, no dado al vino. Aquí dice no dado al mucho vino, es una variación de palabras, pero al caso significa lo mismo. O sea, significa por otro lado que puede ser dado a poco vino, ¿cierto? Si usamos la lógica de la gramática. O sea, igual que el pastor se puede echar una de vez en cuando, sin embriagarse, y eso no es pecar en contra de Dios. La embriaguez es el pecado, amén. Dice, no amantes de ganancia deshonesta. Eso fue con él. Y con el pastor era una palabra más corta, que es al final el mismo sentir, no avaricioso. Cuando yo amo la ganancia deshonesta, cuando yo estoy haciendo cosas que se ven bien y piadosas, pero mi motivación detrás es buscar un ingreso a mi bolsillo, estoy siendo avaricioso. Y entonces esa persona no puede, está descalificado. Entonces se dan cuenta cómo hay una relación muy similar. Y continúa, vamos al versículo 9. Sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia. ¿A qué se refiere con esto? Igual sigue hablando del carácter, del testimonio. ¿Cómo puedo yo guardar el misterio de la fe? O sea, de por sí ya está ahí mandando ese mensaje de que la fe es un misterio. O sea, no es algo que te encuentras por ahí, no es algo que una empresa puede manufacturar, no es algo que a hombre alguno se le pudo haber ocurrido. Todos los misterios le pertenecen a Dios. Deuteronomio 29 dice eso, que todas las cosas que nos han sido reveladas para que las entendamos, pero que hay misterios que no nos han sido revelados y esos le pertenecen a Dios. O sea que si por ahí en la Biblia encuentras cosas que dices, pero ¿por qué Dios no nos da la respuesta a este problema de la vida? O al por qué son así las cosas en tal o cual área. Quiero que sepas que también Dios tiene sus misterios. Él no tiene la obligación de revelarnos nada de por sí. Ni la fe la tuvo que haber revelado. Sin embargo, por su dádiva, misericordia de amor lo hizo. Y uno de esos misterios que sí nos reveló fue el de la fe. Es un misterio. Y la persona que es aspirante a diácono debe tener una conciencia limpia que le ayude a dar un buen testimonio de su fe, guardando así esta fe. O sea, debe de revelarnos el misterio en su andar, en su caminar, en el testimonio cristiano
que esa persona da y revela el misterio de su Creador. Ese fue versículo 9, vamos a continuar, versículo 10. Que también estos sean sometidos a prueba primero. Otra vez, ¿recuerdan la semana pasada? Yo les comenté que la palabra lo que decía el del perfil del pastor es que no podía ser un recién converso, ¿no? No fuera que fuera a caer en la atadura del diablo. Y después yo hice la interpretación de que eso tenía que ser sometido a prueba, por eso no podía ser un recién converso. Tiene que pasar un tiempo, ver cómo él responde a las diferentes circunstancias del ministerio, ver qué él hace cuando alguien peca en contra de él, cuando él peca en contra de alguien, cómo es que resuelve esas situaciones, cuando hay una división en la iglesia tal vez, cómo responde. ¿Es de los que está buscando unidad o es de los que se pone de un partido o del otro? Ese es el tipo de situación. Y aquí ya lo está diciendo más claro, sometido a prueba primero. Y hablando de, estos sean sometidos, que también estos sean. O sea, si está usando la palabra que también, ¿qué debemos asumir? Que el pastor obviamente debe ser sometido a prueba. O sea, que ahí nos confirma lo que aprendimos la semana pasada. Los dos deben ser sometidos a prueba, tanto el diácono como el pastor. Luego también dice en ese mismo versículo, si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Una palabra muy similar a la que también demanda el pastor, donde dice que debe ser irreprochable. Irreprochable, irreprensible, son de igual forma palabras sinónimos. Otra vez que dijimos, y para volver a ahondar en ese sentir, ¿significa que nadie puede traer acusación en contra de ellos? Bueno, ese sería lo ideal, ¿verdad? Pero sabemos que eso no pasa así, más cuando hay oposición de otras fuerzas, el reino del malo, los ministros del malo. Entonces el punto ahí no es tanto que si traen acusación o no, es si esas acusaciones prevalecen porque hay pruebas o no. Ahí es donde entra la irreprochabilidad. No hay pruebas, sí. Tú dices que, no sé, por poner un ejemplo fuerte, el pastor está cometiendo adulterio. Pues traen las pruebas, enséñanos una foto, algo. No nada más puedes llegar a hacer una acusación así en contra de un pastor. Y bueno, y no nada más de un pastor, de cualquier miembro de la congregación. Todos hacemos ese llamado a ser irreprochables. Amén. No, me voy a saltar el 11 por motivos de seguir reforzando esa parte de la primera característica y después voy a regresar al 11. Pero el 12 dice esto, que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien su casa, y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Lo mismito que vimos la semana pasada, ¿cierto? Marido de una sola mujer, ya explicamos esa parte de lo que significa. También habla de la sumisión de un liderazgo donde los que se sujetan a él, en este caso sus hijos, su esposa, puedas ver una sumisión con dignidad, no a la fuerza, no con sus propias fuerzas, no con brutalidad, sino con que el mismo carácter de él le ayude a los que viven bajo su techo, de los cuales eres la cabeza, a someterse, que venga natural, que ellos se sientan pecadores cuando ellos no se someten, porque ven al Padre tan piadoso que lo único que te invita es a la sumisión. De eso estamos hablando, no de aquel papá de que estás así, vas a ver, y nada más ya con los ojos, no de ese tipo de sumisión. Y aunque de vez en cuando eso también hay que usarlo, ¿no? Pero que no sea una práctica. Amén. Entonces, que sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Lo mismo, el mismo concepto, ¿no? Y no lo dice, pero lo podemos extraer del texto pasado, que vimos la semana pasada, que si gobiernan bien sus propias casas, pues van a poder gobernar bien aquí en la iglesia, ¿no? Servir bien en la iglesia. Amén. Entonces, ahora sí, bueno, vámonos al 13. Pues dice, por los que han servido bien como diáconos, obtienen para sí una posición honrosa y una gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Okay. Dice, los diáconos, o sea, los que han servido, ya ahí está hablando de experiencias que Pablo ya ha tenido. O sea, no es un nuevo perfil que se está inventando para Timoteo, es algo que ya ha estado pasando en otras iglesias. Él ya está hablando como si estas personas ya existen, no es una nueva. Simplemente lo que quiere es reafirmar cuáles son las expectativas de ese perfil.
y por eso dice, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa. Qué bonita palabra, honrosa. ¿Cuántos de aquí no queremos sentir que nuestro servicio en la iglesia local es honroso? Muchas veces tenemos esa mala idea de pensar que solamente una posición de liderazgo es honrosa, que solamente el pastor es el que tiene la posición de honra en la congregación, o el líder de alabanza. Esa es una idea errada de entender que es honroso para el ministerio. Aquí la palabra diácono significa servidor. Nada más que eso, servidor. Lo vamos a ver más adelante, pero les quiero adelantar el significado de esa palabra. Entonces, un diácono es igual a servidor y esa posición es una posición honrosa, es igual a honra. Diácono igual a servidor, igual a honra. Y dice que tienen gran confianza en la fe cristiana. O sea, cuando yo entiendo que el rol de diácono no es algo denigrante, que el servir no es algo menor a lo que hace el pastor, por ejemplo, preparando un sermón, entonces eso me da confianza en la fe cristiana, de que mi identidad no está en una posición de liderazgo. Mi confianza no está en eso. Muchos pastores, desgraciadamente, viven a la luz de sus ministerios teniendo una confianza y una identidad en sus ministerios. Y en el momento en que se los quitan, se les derrumba el mundo. Ya sea que se los quiten por cuestiones de pecado, ya no son calificados por lo que sea. Su identidad nunca estuvo en Cristo y todo lo que hacían lo hacían en una confianza de construir su propio reino. Y el cristiano no. El servidor no, el siervo no, el que sirve en cualquier contexto de la iglesia, su confianza está en esa fe cristiana, que es en Cristo Jesús. En Él siempre debe estar atada nuestro ministerio, sin importar cuál exitoso es o no, por decir éxito o usar esa palabra. Amén. Tengo aquí, dice, el típico empleado que su confianza, cuando está en Él, me estoy perdiendo, perdón. El diácono tiene que tener confianza. Ok, sí, el ejemplo que les quería dar o la ilustración que les quería dar es este típico empleado que su confianza, sin su confianza, sin tener él confianza, muchas veces sus empresas caen, hablando de una empresa secular. ¿Por qué? Porque no tiene confianza en ¿qué? En la visión de la empresa, no tiene confianza en todo lo que se supone que debería estar haciendo para llevar a cabo ese negocio, ¿cierto? Y se va a la quiebra. Entonces, así los cristianos que ponen su confianza en ellos mismos y no en la fe que es solo en Jesús, se van a la quiebra, tarde que temprano. ¿Por qué? Porque nunca el fundamento fue la fe y solo la fe. Fue la fe más algo de mi persona, más mis dones. La fe más el éxito que comenzó a tener al inicio tal vez mi ministerio. Y cuando el ministerio cae, suponiendo que ahorita ya se ven más llenas las sillas, ¿no? Y obviamente eso me trae contentamiento, pero el hecho de que la siguiente semana o de aquí a que resta el año bajamos a más de la mitad y que eso me traiga tristeza, entonces ¿qué hablaría de mi persona? ¿Que en dónde está mi confianza? ¿En la fe y solo la fe? ¿O en ver estas sillas llenas? De eso estamos hablando. Y contrario, ahora sí me voy a regresar al 11. ¿Qué dice el 11? Dice que de igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. De igual manera las mujeres. ¿Se dan cuenta? La palabra que usa para transicionar de pastores a diáconos en el versículo 8, ¿cuál es? De igual manera. O sea, como para hablar de otro perfil, de otro rol, de otra posición que aporta a la misma misión. Y entonces en el versículo 11 hace la misma transición, aunque después continúa hablando del mismo perfil del carácter. Es porque el carácter sigue siendo el mismo, pero ese de igual manera hace una separación de otro perfil. El autor quiere dejar bien en claro que aunque la mujer no puede ser pastor, sí puede ser diácono de igual manera. Y por eso lo usa. Hay otras versiones, en mi estudio estuve haciendo, hay otras versiones que dicen, y de igual manera sus esposas.
Y si tú te apegas a esa versión, entonces lo que tienes que asumir es que las mujeres no pueden ser diáconos, simplemente que el diácono tiene que tener una esposa con estas características, que dice el 11, que debe ser digna, no calumniadora, sino sobrias, fieles en todo. Pero esa traducción no es la traducción más fiel a este pasaje. La traducción más fiel es la que tenemos en nuestra Biblia. Dice, de igual manera las mujeres deben tener. Porque el sus esposas, ese posesivo sus, en el original no existe. Simplemente se lo pusieron para que hiciera sentido la interpretación de los que quieren que interpretemos este pasaje a la luz de que las mujeres no pueden ser diáconos. ¿Sí me entienden? Al igual, parecido a lo que pasa cuando los que quieren negar la deidad de Cristo usan el Evangelio de Juan, versículo 1, y dicen que el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. O sea, como diciendo, hay Dios, Padre, y un Dios menor, Jesucristo. Esa palabra un no existe en el original. Ese se lo agregaron para que tenga sentido la doctrina del testigo de Jehová, por ejemplo, que niega la deidad de Cristo. ¿Ok? Similar, entonces aquí está pasando. Las mujeres sí pueden ser diáconos. Sí pueden ser diáconos. Servidoras al fin y al cabo. Pero sí vamos a ver más adelante que sí hay una distinción entre el servidor común, por llamarle así, aunque nada es común. Otra vez ya empezamos bien, ¿no? Tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma visión, el mismo Señor, la misma cabeza. Pero entre servidores sí hay unos servidores por llamarle así, vamos a poner esta palabra sin que nadie se ofenda, con un rango arriba del servidor promedio. Y eso no es malo, al contrario, el que existe ese rango debería de animarnos a todos los que todavía no estamos en ese rango a querer llegar a ese rango de servicio, que siempre obviamente demanda más sacrificio, más amor, más compromiso, ¿no? Acuérdense que el servir cristiano no es como la pirámide de las empresas de hoy en día, ¿no? De que el que está en la punta es el mero mero y los que están abajo empiezan a perder privilegios, ¿no? Aquí la pirámide se voltea. El que está en la punta es el que sirve a todos los demás. Amén. Entonces, es así como debemos siempre ver el servicio en la iglesia local. Entonces, la palabra de igual manera ya se las expliqué cómo es que sí está haciendo una división, de alguna forma añadiendo a ese perfil el contexto de una mujer, no está en el original. Y también aún podemos usar la experiencia del testimonio que vemos en las escrituras de mujeres de la iglesia primitiva y roles claves que ellas tenían para avanzar la obra del ministerio. Hay bastantes, solamente quiero ir a uno, por ejemplo. Si quieres, acompáñame, si no, solo escúchalo en tu Biblia, Romanos 16:1. Romanos 16:1 dice, perdón, os recomiendo a nuestra hermana Febe. Este es Pablo hablando a la iglesia de Roma. Os recomiendo a nuestra hermana Febe. ¿Y luego qué dice de ella? Diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ahí está. Ese es nada más un ejemplo de muchos otros que hay de mujeres piadosas que jugaron un papel clave en la iglesia primitiva, en los inicios del cristianismo, para que el cristianismo avanzara de forma más eficaz en las diferentes regiones en las que este era proclamado. Amén. Entonces, es importante, mujeres, que pongamos mucha atención, al igual que todos los hombres de la iglesia, a esta posición, a este rol. Especialmente aquellas que tal vez en algún momento tenían convicciones grandes de que una mujer podía ser pastor. Pues bueno, sí, en un sentido pueden servir como el pastor. Son llamadas a servir a ese nivel, a sacrificar de esa forma, a ser siervas de los demás. Amén. Entonces, la única diferencia entre el obispo y el pastor, otra que vamos a ver aquí, aparte de que también puede ser mujer, el diácono, perdón, y el pastor, hay otra. ¿Alguien sabe cuál es? Esta sí la voy a dejar a adivinanza.
Bueno, no adivinanza, a que recuerden lo que vimos la semana pasada y lo comparen con lo que vimos hoy, porque está en el texto. La enseñanza. La enseñanza. En la sección que hablaba de los obispos, decía que debía ser apto para enseñar, ¿recuerdan? Y aquí no la vemos. O sea, si hay una diferencia entre ese don. Todos los dones, el carácter del pastor lo debe de estar buscando el diácono para poder ser instalado o aprobado como diácono. El único que no se le va a demandar va a ser el de la enseñanza. Y aún con todo y eso, aunque no se le demande, no quiere decir que es algo que tal vez no vamos a estar buscando en él. O sea, no quiere decir, bueno, como yo soy diácono, a mí me encanta servir, yo soy apasionado por el servicio de las personas, pero no me interesa la enseñanza. No, o sea, creo que más bien está al revés. El hecho de que eres diácono es porque te gusta, para empezar, eres un muy buen aprendiz, te gusta aprender. Y obviamente al que le gusta aprender, que pues eventualmente puede enseñar cosas a otros, aunque eso no se le va a demandar en su rol, porque el don de la enseñanza es una habilidad y también es un don que Dios da a sus siervos. Y obviamente si descubrimos que una persona es diácono, es más, incluso lo más sabio en una iglesia local es que una persona que tiene el deseo pastoral, que vimos la semana pasada, primero sea un diácono. Es lo más sabio, porque es una forma, es como que un peldaño abajo de su proceso de entrenamiento para que sea confirmado como anciano. Exactamente. Dios lo va a madurar en áreas que tal vez, que si lo pones directamente como anciano, va a cometer más errores. Entonces el ser diácono le va a ayudar a pulir y que no cometa esos errores como los hubiera cometido si no hubiera pasado eso. Amén. Entonces, en general, ¿sí queda claro el primer punto de mi sermón? Ajá. Que un aspirante a diácono o diácona debe tener el carácter de un pastor. Con la excepción, lo que dice abajo de sus boletines es que puede ser hombre o mujer, contrario a lo que no podía pasar con un obispo, y puede carecer del don de la enseñanza. Esas son dos cosas que sí puede carecer, o sea, son, por decirlo así, un requerimiento que no se le tiene que forzar a tener. ¿Amén? Ok, ahora vamos a hacer esto más práctico, porque esto suena así como que eso, ¿no? El perfil, dame el perfil y yo bajo el formato que me encontré en internet de qué es lo que debe requerir para que yo pueda ser diácono, ajá, pero como que no hay mucha aplicación en el texto, ¿cierto? Porque está hablando de un perfil. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el perfil, la aplicación en el texto? Vamos a tener que ir a otro texto en este caso. Los que tengan sus Biblias, por favor, vayan a Hechos 6, del 1 al 7. Y en Hechos 6, del 1 al 7, aún en su encabezado, los que tengan Biblias con encabezado, dice esta frase, en la mía dice esto: elección de 7 diáconos. Y yo creo que ese es un buen pasaje para discernir un poco el contexto de servicio de un diácono. Y lo vamos a leer hasta el versículo 7. Es capítulo 6 de Hechos, versículos del 1 al 7. Así que voy a iniciar la lectura. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos.
y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Entonces, algo que vamos a ver con respecto a la aplicación de esta posición son 3 responsabilidades que vamos a encontrar en este texto. Pareciera que es otra predicación, porque ya me fui a un texto aún creo más largo del que estamos escudriñando de 1 de Timoteo, pero desgraciadamente otra vez, si queremos aplicación tenemos que hacer esa jugada. Y me voy a ir más rápido, no se preocupen, pero la idea es darles esta idea de las responsabilidades. Por lo menos yo encontré 3 responsabilidades básicas que tiene que cumplir un diácono para que sea fiel a su función de diácono. Y la primera la tienen también en sus boletines, donde después de la palabra responsabilidades dice esto: suplir necesidades de la iglesia local conforme a la palabra. Suplir necesidades de la iglesia local conforme a la palabra. Así que lo que sostendrá la estructura organizacional del cuerpo de Cristo SADSG es si en la iglesia local abundan diáconos para que cumplan estas responsabilidades que acabo de mencionar. La primera es esa: suplir las necesidades de la iglesia local conforme a la palabra. En el pasaje que acabamos de leer, ¿qué pasaba? Había una queja. ¿La queja cuál era? Que los judíos helenistas, o sea, los que venían de la cultura griega, tenían quejas en contra de la mala distribución de sus viudas, porque de alguna forma se les estaba dando prioridad a las viudas de los judíos, los que sí vienen de la descendencia de Israel. Entonces había una molestia, como diciendo, somos iguales, hemos hablado de que somos uno en Cristo, se supone que ya no hay diferencia entre judío, griego, gentil, esclavo, libre, gentil o judío. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Por qué nuestras viudas no están teniendo los mismos privilegios que las viudas de ustedes tienen? Entonces, ese era un problema, ¿cierto? Era un problema que giraba alrededor de una mala administración de los recursos de la iglesia. Entonces, había algo que se tenía que suplir. Pero en este caso, ¿qué pasó con los apóstoles? No estaban de acuerdo en ser ellos los que tenían que llevar a cabo esa correcta administración. ¿Por qué? Porque lo mencionan, no es justo, no es bueno que nosotros nos enfoquemos en eso cuando el principal ministerio, ¿cuál es? El de la palabra de Dios, el de orar para que la palabra germine en los corazones de los hombres. Ese era el principal ministerio del obispo, del pastor. Entonces, cuando está hablando ahí de los 12, está hablando obviamente de los apóstoles, pero también vemos en otros pasajes donde Pablo dice, escribe una carta y dice, escribo a los ancianos, dice, de los cuales yo soy uno. O sea, él se está poniendo al nivel de cualquier pastor, de cualquier iglesia, aunque es un apóstol y tiene una comisión muy en particular como apóstol, no se deja de ver él también como un pastor. Y entonces aquí estamos viendo que hay algo que decir. Y esa responsabilidad primera es esa: suplir las necesidades de la iglesia local conforme a la palabra. Y entonces, ¿qué dice? Que tenía que tener el perfil de las personas que escogieran para suplir esas necesidades. El mismo que ya leímos de diácono: una persona de fe, lleno del Espíritu Santo. Son sinónimos. Ser lleno del Espíritu Santo es que eres una persona de fe, de buen testimonio. Y entonces son a ellos a los que escogen. ¿Para qué? Para que ellos sean los que sirvan las mesas. Ese concepto de servir las mesas no necesariamente es literal, servir mesas como si fueran meseros, aunque obviamente podría que entre en ese contexto hacer esa labor. Simplemente es como nosotros hoy en día usamos otras palabras para referirte a una función. De igual forma, ellos lo que están haciendo es usar una palabra de siervo para poderla aplicar en cualquier contexto, y nada más que se entienda que hay que servir. Hay que atender situaciones, necesidades, y es lo que está haciendo. ¿Para qué? Para que los apóstoles se enfoquen en la misión principal, que es la administración de la palabra que va a traer vida a los corazones de los hombres. ¿Qué quiere decir? Que entonces el pastor, obispo o anciano no debería estar sirviendo. No, o sea, no está diciendo eso, no están peleados unos con la otra. Lo que está diciendo es que cuando hay demasiado servicio que atender y las manos de los ancianos de una iglesia local no se dan abasto, entonces lo sabio
es que lo que hizo Moisés, ¿recuerdan Moisés? En el desierto, que todo el mundo pensaba que él era el que tenía que resolver todos los problemas, y su suegro que le dijo, hey, no, aquí estás haciendo mal la cosa, tienes que llamar a otros hombres fieles, temerosos de Dios, para que puedas distribuir las problemáticas que te van a estar llegando el día a día, y que ellos sean de alguna forma como un filtro para que tú te enfoques en otras cosas que te tienes que enfocar según el rol que Dios te dio, como un líder de Israel en ese momento. Lo mismo está pasando con la iglesia del hogar, no ha cambiado esa perspectiva desde la mente de Dios. Él pone a estos diáconos para que aligeren las cargas de los pastores, y entonces los pastores puedan enfocarse, o en este caso los apóstoles, a la gran comisión. Predicar el evangelio, proclamarlo y de hacer discípulos y orar para que las almas sean vueltas a vida. Amén. La otra responsabilidad es apoyar al ministerio de la palabra. Apoyar. Por un lado quiero aclarar que un pastor liderea sirviendo. O sea, nunca va a dejar de ser siervo, si no, no debería ser pastor. Y un diácono sirve liderando a otros para servir. O sea, sí tiene un aspecto de líder, pero su liderazgo es enfocado al ánimo de la congregación para que ellos sirvan. O sea, apoyar al ministerio de la palabra de igual forma. ¿Cómo los está apoyando? Pues igual forma, reclutando a otros que tal vez aún no han considerado ese perfil de ser diáconos, devotos en su servicio, comprometidos con las tareas que se tienen que hacer, que son secundarias, pero que al final aportan a la tarea primaria. Un ejemplo claro que les voy a dar, el ministerio de la guardería. Vamos a ser bien honestos y no crean que no tengo fe cuando digo esto. Yo sé que Dios puede transformar corazones a muy temprana edad si Él quiere, porque por eso es Dios. Pero en realidad, ¿cuánto podemos ministrar a un niño menor de 3 años para que entienda el evangelio? Es muy difícil. Ponernos a ese nivel es muy difícil. Dios puede usar algo que les digamos del evangelio o un aspecto del evangelio, seguro. Pero en realidad, cuando los niños son llevados allá, en realidad lo que estamos haciendo es sirviendo un mejor fin. ¿Cuál es ese mejor fin? Que si yo llego con mi niño de brazos de 2, 3 años, que todavía le cuesta trabajo poner atención y retener información y analizar cosas para llegar a un entendimiento profundo de la verdad, es mejor que mi hijo pase 1 hora y media allá en el servicio para que los papás de ese niño se enfoquen en absorber la sana doctrina desde el púlpito. Y entonces sí, si los papás están equipados para entender las verdades de la palabra de Dios, es la mejor bendición que puede recibir ese niño o niña en la guardería. Porque yo sé que entre semana entonces el papá tiene que entender que su principal ministerio es la salvación del alma de su hijo, y está ahora equipado porque pudo tener la atención por 1 hora completa o 45 minutos del sermón, que lo que duró el sermón, para poder ministrar lo que él fue ministrado durante el servicio a su hijo, al nivel de su hijo y con el tiempo y la flexibilidad que le da tener a su hijo por 6 días de la semana, 7 días. Amén. Entonces, ¿se dan cuenta? El propósito de ese servicio no fue el primordial, pero el hecho de que tengamos servidores comprometidos a entender que ese servicio sirve, este servicio, por llamarle así, este mejor servicio, de servir a los papás, los que son cabezas de familia, para que ellos hagan su responsabilidad ¿de qué? De ministrar a sus hijos y guiarlos en los caminos del Señor, como dice la palabra. Así es. La responsabilidad no es mi responsabilidad ni la de ningún miembro de la iglesia de que los niños que están ahí arriba sean salvos. Obviamente es un deseo que todos querramos predicarles el evangelio cada oportunidad que tengamos, y más si está sirviendo como maestro. Pero la responsabilidad más grande de eso es los papás de esos niños. Ellos son los que se les van a rendir cuentas. ¿Qué hiciste? Te puse un niño en tus manos. ¿Cómo le hablaste de Jesús? ¿Fue Jesús tu más grande anhelo? Obviamente tampoco lo fue del niño. ¿Fue Jesús tu más grande tesoro? Es lo que vas a buscar, que sea el más grande tesoro del corazón de tu niño. Amén. Entonces, es apoyar al ministerio de la palabra, otra de las características de un diácono. Entonces, los diáconos sirven a los ancianos para que estos puedan liderar. Al mismo tiempo, los diáconos que liderean
liderean a otros creyentes para servir. Esa es la distinción de roles. Y contrario a lo que pasa en muchas iglesias, quiero aclarar que conozco o conocí en el pasado, en donde los diáconos eran como esa mesa de directores, en donde ellos tenían el control total de la congregación y eran como el equipo opositor. Era como que el grupo de pastores y los diáconos. Y los diáconos siempre estaban en contra de lo que les decía el grupo de pastores, siempre estaban peleando, nunca estaban de acuerdo, siempre estaban buscando, así como similar a lo que pasa en nuestra Cámara de Diputados, con la de senadores y con las propuestas del presidente. En vez de que sea todos trabajando con un bien común para avanzar un país, ¿qué es lo que pasa? Por acá proponen esto, pero acá lo echan abajo. Similar, así pasa en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque el rol de diácono no se tiene bien definido, que es un don de servicio y no de liderazgo. Y si es un don de liderazgo, porque el sentir es de invitar a otros a ser líderes, a ser servidores en un ministerio, en ese sentir. Entonces, donde los diáconos son los que controlan, ya hablamos de eso, y solo el pastor es un empleador. Y en serio, hay casos donde los diáconos corren pastores. O sea, estás despedido. Venga al siguiente, tráiganos su currículum, a ver si tú sí nos gustas, a ver si tú sí te sometes a lo que nosotros digamos. Así pasa desgraciadamente en muchas iglesias. Y es muy triste, es por no entender las escrituras. Un diácono debe ser un colaborador de confianza para el pastor, no la persona que le pone el pie. Son un equipo, un equipo. Su función es la de librar cargas para la correcta ministración del ministerio primario del pastor, que es la ministración de la palabra, para que el número de los discípulos crezca. Versículo 7 de Hechos dice eso, ¿cierto? Dice que ellos dicen que deben de enfocarse en orar. Y después, ¿qué dice en el 7? Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Cuál creen que fue de alguna forma esto es como el resultado de la decisión que se tomó? O sea, el hecho de que liberaran la carga de los apóstoles para poderse enfocar en la tarea principal, ¿cuál fue el resultado? Que la palabra de Dios crecía. ¿Por qué? Porque se estaba proclamando. ¿Y en qué se reflejaba que en realidad se estaba proclamando? Que el número de los discípulos se multiplicaba. Si eso no sucede en las congregaciones, si es el pastor el que está haciendo todo, a mí la verdad les doy las gracias a muchos que yo sé que hoy llegué y me quedé con el ojo cuadrado. Ya estaban las sillas puestas, ya estaba todo limpio, ya estaba la mayoría de las cosas que usamos para la operación y el servicio de la iglesia en su lugar. Y yo estaba así de wow. La verdad es que es una evidencia de gracia, iglesia, en sus vidas. Les puedo hablar de 5 meses atrás en donde yo era el primero que llegaba y ya empezaba a sacar la bocina, ya empezaba a mover los banners y no que lo hacía a descontento, pero obviamente sí te baja el rendimiento a lo largo de tu día. Y yo terminaba aquí exhausto, yo lo que quería era ya irme a mi casa después del servicio. Y no porque no quisiera pasar tiempo con ustedes, sino porque mi cuerpo es cuerpo, al final carne y se cansa. Y ahora llego y veo eso y la verdad me bendice mucho. Entonces yo los animo a que sigan así, porque ustedes siguen siendo esa pieza fundamental que va a facilitar la plataforma para el ministerio de la palabra. Los que no lo saben, en la semana hubo mucho polvo y las sillas estaban empolvadas, parecían polvorones. Pues ahorita quiero pensar que llegaron y se sentaron en una silla que se veía más o menos limpia. Pues es porque alguien llegó antes con un trapo húmedo y empezó a limpiar sillas. Y esa posición es honrosa, dice la palabra de Dios. Es honrosa. Facilita un ministerio, el ministerio de la palabra. Entonces yo te animo a que no menosprecies ningún ministerio de la iglesia, ni ni el de cuidar bebés, porque todos son importantes y sirven un fin común. Amén. La palabra es de primera importancia porque el mensaje que exalta es el de la salvación. ¿Cuál es ese mensaje de la salvación? ¿Por qué es tan importante tener esta estructura? ¿Por qué es tan importante que la proclamación de la palabra sea primordial? Porque somos caídos. Porque vivimos en un mundo caído. Porque somos descendientes de Adán. Y como Adán y Eva hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y necesitamos
necesitamos salvación. No hay quien nos salve, no nuestras buenas obras, no es el portarnos bien, no el hacer obras de caridad. Eso no te salva, eso no te reconcilia con Dios. No el verte bueno, no ser una persona moral que paga bien sus impuestos, que no delinque, que no está robando en las calles. Eso no salva a nadie. Esas cosas solo te salvan de las rejas, de la cárcel, pero no de una condena que es la paga por el pecado, por una eternidad en el infierno. Hemos caído de la gloria de Dios, hemos pecado. Somos iguales a Adán y Eva, no consideramos los caminos de Dios más importantes en nuestras vidas, sino nuestros propios caminos. Pero Dios es santo y Él no va a dar por inocente al culpable. Y por eso todos somos condenados si es que Él no hace nada. Porque Él también es justo y Él no justifica, así como un juez corrupto de la tierra que le pasan por acá la mordida o se hace de la vista gorda. Él tiene que juzgar porque es parte de su carácter, si no se negaría a sí mismo. Pero Él también es amoroso, ¿cierto? Y misericordioso. Ese es el mensaje que los apóstoles tenían que proclamar, era muy importante. Quería que las almas supieran que el plan de Dios es para la fe, para avanzar su plan de Dios por medio de la fe. Y la fe es este mensaje, creer que Él trajo redención, salvación, por medio de una persona, su Hijo amado, que siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios, sino se hizo carne y habitó entre nosotros, y vivió una vida perfecta sin pecado que tú y yo no pudimos vivir, ni podremos vivir, por mucho que nos esforcemos. Y no solo eso, sino que Él paga y Él viene a vivir la vida que tú y yo no pudimos vivir. ¿Y qué crees? También muere la muerte que nosotros merecíamos en una cruz, como paga, como condena por haber transgredido a ese Dios santo, que es bueno y que demanda de nosotros perfección, porque Él es perfecto. Ninguno de nosotros lo fue ni lo será. Y por eso es que vino el perfecto, a morir por nosotros, a vivir la vida que teníamos que vivir, que nunca pudimos vivir, y a morir por la muerte que nosotros merecíamos morir, como un sustituto. Ese es el mensaje que todo el mundo tiene que entender. Es el mensaje por el cual los apóstoles se tomaban el atrevimiento de decirles: necesitamos servidores. Porque nosotros queremos ser devotos a la oración y a predicar este mensaje, que hay salvación, que el hombre no está separado de Dios, es hostil hacia Dios. Necesita reconciliación y la única forma de ser reconciliado es aquel que dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces es por eso que necesitamos esa redención, es el único medio que nos justifica, es en los términos de Dios, no en nuestros términos. No es que a mí no se me hace justo que ese sea el plan de salvación. Pues bueno, cuando seas Dios y crees tu mundo, desarrollas un plan de salvación diferente. Pero a Dios le plació así y esa es la locura del Evangelio. Es locura, ¿por qué? Porque te humilla, porque no hay nada en tus manos que tú puedas hacer para salir de ese hoyo, de ese abismo. Necesitas una redención superior, divina, en la forma del Hijo de Dios, que murió por tus pecados. Y entonces, cuando en realidad hemos puesto fe en ese mensaje, ¿qué es lo que pasa? Que la Biblia dice que nuevas criaturas somos, que las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y ahora ya no depende de mí, de mi performance, mi identidad ya no está en mi trabajo más o en mis buenas obras, está en lo que Cristo ya hizo por mí. Y por eso es por fe la salvación. ¿Me humilla en qué sentir? En que tengo que reconocer en humildad que así debe ser, que así lo planeó Dios y que es perfecto y que eso le trae mucha gloria, porque la gloria es para Él. Si hay algo que yo tengo que hacer para salvarme, ¿de quién es la gloria? Mía. Y la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Entonces ahora soy una nueva creación, porque no nada más Dios me salva y me justifica por la fe, sino también me da su espíritu para hacerme una nueva criatura en Él, para ahora comenzar a caminar en sus pasos, para que ahora tenga sed por la palabra de Dios. Ahora busco obedecer sus mandamientos. Ese es el mensaje que los apóstoles estaban apasionados, de que las personas dejaran sus caminos y se voltearan a la cruz y ahora quisieran vivir para esa cruz por el resto de sus vidas, infectando todas las áreas de sus vidas. Que esa palabra secular que muchas veces usamos es una palabra errónea. No hay nada secular en este mundo. Nosotros lo secularizamos con nuestro pecado, pero un trabajo es digno cuando lo hago con una mentalidad de reino. Yo voy a trabajar a mi oficina y no tengo un trabajo secular si tengo el Espíritu Santo en mí. Esa es la nueva criatura en Cristo. Ahora mi función es bendecir a las naciones.
proclamarles el mensaje, que en mi carácter vean el carácter de Dios y que vean que un trabajo es digno, es honroso, no es secular, es para la gloria de Dios. Comas, bebas, hagas lo que hagas, debe ser para la gloria de Dios. Nada es secular en este mundo, quiero que entiendan. Dios vino a redimir pecadores, pero también vino a redimir al mundo entero y nos va a dar a nosotros para ese propósito. Para que donde hay pecado nosotros seamos un proceso de bendición, de restauración. Amén. Últimamente, iglesia, la iglesia local no es una empresa. Es un organismo y debemos estar buscando los diáconos unificar ese organismo. O sea, que no haya contiendas, que no haya disensiones, sino que haya un mismo sentir, un mismo espíritu, todos con una misma visión, apoyar la visión de los ancianos. Aquellos que tienen iglesias sanas, obviamente, y que quieren proclamar este mensaje que acabo de compartir, que si no vienes por arrepentimiento y fe a la obra redentora de Cristo Jesús, ya has sido condenado, dice la palabra de Dios. Así que el llamado es el llamado que tenían que decir los apóstoles para que muchos negaran sus viejas formas y vinieran a la fe. Que vengas a esta salvación, a esta redención. Es tu única esperanza en este mundo. No hay nada que te va a llenar en esta vida. Y todo lo que necesitas es esa cruz y ese Redentor. Ese siervo Jesús que fue el diácono de diáconos, el pastor de pastores, el siervo de siervos. Entonces, diácono, tu última función es unificar a la iglesia local conforme a la palabra. O sea, que todos, ayudes a que todos trabajemos en conjunto para que la palabra sea proclamada, para que todos sirvamos a ese fin. Somos un órgano, no una empresa. Somos un cuerpo, donde cada parte del cuerpo cumple una función en particular para facilitar el ministerio de la palabra. Es cuando el grupo de colaboración falta en la iglesia local o está queriendo jugar otro rol que no le corresponde, que la iglesia tambalea en su misión y como toda empresa secular que no tiene una estructura y una visión clara, está próxima a desaparecer. Así que oremos, iglesia, para que Dios levante muchos que quieran servir con un carácter de siervo como el que Cristo nos mostró cuando padeció por nosotros en esa cruz. Y que muchos en Iglesia Vertical consideren el servicio como algo honroso y no como un escalón a un mejor rol de servicio. Ya que no existe mejor rol que no sea el que Dios quiere que juegues dentro de la iglesia local en el contexto en el que te encuentras ahora. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ser bueno y mostrarnos los diferentes roles de servicio, de la estructura organizacional que tú has creado para que la proclamación de la verdad sea avanzada en este mundo, Señor, para que todos lleguen al conocimiento de la verdad y puedan tener la oportunidad de arrepentirse y ser salvos, Señor. Yo te pido esta mañana que si hay alguien aquí que aún ve esto como fábulas, como cosas sin sentido, como mera religiosidad, como un mensaje bueno, pero que te hace ser una buena persona, pero que no necesariamente es lo más importante en la vida, Padre, que lo quebrantes. Quebrántala a él, quebrántalo a ella. Que sepan que no hay nada más importante que este mensaje de salvación, que sin él sus vidas son pasajeras y su destino es perecer. Padre, para los que ya nos has revelado la gracia, Señor, ayúdanos a recordar que esta revelación, que este regalo también trae responsabilidad, que debemos estar buscando ser siervos para tu gloria, servidumbre en el contexto que sea, Señor. Y recordando que servimos un fin común de la proclamación de este mensaje. Ten misericordia, Señor, envía tu Santo Espíritu a convencer las almas de pecado, de justicia, de juicio. Y que hoy sea el día de salvación de muchos que escuchen el audio de este mensaje, de muchos que escuchen ahorita en vivo el mensaje, que vean las palabras mías no como las de un hombre, sino las de Dios. Que vengan con poder en los corazones para que se arrepientan y sean salvos y quieran vivir vidas en devoción como diáconos para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.